Saludos a todas las personas que sintonizan de nuevo con nuestro podcast Señales Futuras. Hoy vamos a trabajar o vamos a conversar en el eje de riesgos existenciales que a mí cuando empezamos con este tema en el Congreso del Futuro pensaba que la mayoría de ponencias iban a tener que ver con temas de cambio climático, pero realmente fue muy interesante porque hay varios riesgos existenciales más allá de temas ambientales, que fue algo, sí, como interesante de los 4 años, y de hecho para la segunda temporada de Señales Futuras he estado pensando que incluso se podría meter el tema de seguridad ciudadana ya como un riesgo existencial, por lo menos para el caso de Costa Rica. Pero bueno, hoy tenemos a Carlos Farrón, que es médico de base, pero además ha estado buscando a lo largo de su carrera cómo repensar el modelo de educación en profesionales de la salud, incorporar temas más comunitarios, temas más amplios que la medicina a nivel clínica. Y aquí en Costa Rica fue o es el fundador del Centro Interamericano de Salud Global, pero además tiene el enorme honor de ser profe en universidades de estados como la Universidad de Maryland y la Universidad de Johns Hopkins, ambas que son líderes en estos temas. Y además, cuando estábamos creando Repensar, antes de que se llamara incluso Repensar, fue creo que una de las primeras personas que le pedí ayuda cuando quería aterrizar esto, así que estoy muy agradecida que en su momento, cuando apenas era como una semilla, pues me diste pelota para hablar de estos temas, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En realidad un gusto estar aquí y ya ver esa semilla que estabas tratando de sembrar ya hecha un arbolito pequeño que va creciendo. Me encanta el nombre, si voy a decirlo, Repensar. Una vez escribí un paper cuando me estaba graduando mi maestría que se llamaba Reenfocar y me recuerda mucho a esos esfuerzos. Ese se trataba de reenfocar el debate alrededor del género, pero bueno, eso es para otro tema, para otra conversación, pero me gustó mucho ese reencuadrar. Eso es importantísimo en lo que estamos y ojalá la conversación pueda llevarnos a tocar esos temas de cómo reencuadrar la conversación a nivel de política, a nivel de los retos que tenemos en Costa Rica hoy y en el mundo en general. Sí, exacto, porque a veces el repensar genera conversaciones incómodas, pero creo que es precisamente gracias a esas conversaciones que podemos avanzar, o esa es la apuesta, digamos, de nosotros con esto. Por supuesto, sí. O sea, y no es solo la parte de pensar, ¿verdad? Y creo que el segundo componente que tenés ahí en el nombre, esta parte de acción, ¿verdad? No nos podemos quedar solo en el discurso, solo en las buenas ideas, sino es cómo las trasladamos, cómo las traducimos, cómo las interpretamos a nuestro contexto para hacerlas realidad. Sí, exacto, y como que ahora que nos hemos estado reuniendo con varias personas para fortalecer el think tank o el centro, uno me dijo como un consejo que resonó mucho conmigo, que es busquen ser útiles y no solo generar, digamos, insumos interesantes. Entonces, eso me gustó. Sí, la utilidad puede venir de las dos frentes, ¿verdad? Puede venir tanto del reencuadre, ¿verdad? De repensar y también de la manera en la que actuamos, ¿verdad? Y como las personas que están escuchando este podcast se pueden reimaginar también como parte de ese cambio, no solo analizando, sino también haciendo. Exacto, sí. Y bueno, con vos la idea es hablar de salud planetaria, que es uno de los temas que más has trabajado en tu carrera. Creo que sos miembro del Planetary Alliance, no sé si lo estoy diciendo, o Health Planetary Alliance. Planetary Health Alliance, ¿verdad? De la Alianza para la Salud Planetaria, que es una organización que nace de dos esfuerzos muy grandes. Primero, de tal vez la revista científica más importante de salud, que es The Lancet, ¿verdad? Decide tomar un paso adelante conjunto a la Universidad de Harvard y Rockefeller Foundation en decir, hemos llegado a un momento en nuestra historia como sociedad que tenemos que repensar lo que significa la salud y a qué está ligada la salud y de qué depende la salud. Entonces, ellos forman una comisión multiaño, multiprofesión, interdisciplinaria, muchas geografías, y deciden hacer un análisis profundo del estado situacional del mundo entero, ¿verdad? Y los impactos que está teniendo el cambio ambiental global, ¿verdad? Llámese cambio ambiental global, no solo el cambio climático, sino todos los cambios que estamos viendo en nuestros sistemas naturales de la Tierra, ¿verdad? Cómo se comporta el agua, el aire, la biodiversidad, las capas de hielo polares, todos estos temas, ¿verdad? Y cómo esos están impactando la salud y qué significa esto para el futuro de las personas, de las sociedades. Y entonces fundan, ¿verdad?, este concepto o como que acuñan, como se dice, el concepto de salud planetaria y generan una alianza
en paralelo para poder empujar esta agenda de repensar justamente lo que es la salud humana en el contexto de este cambio ambiental global. Sí, valga decir que si bien acuñaron el tema, las ideas que alimentan a la salud planetaria no son nuevas. Han habido una tradición muy larga, ¿verdad? Inclusive podemos devolvernos hasta los movimientos y las maneras de pensar de las personas indígenas del mundo, de cómo ellos entendían su responsabilidad, su quehacer, su conexión con la Tierra, con el planeta Tierra, y es tomar eso, ¿verdad? Y replanteárselo por a nivel del planeta entero. Entonces la salud planetaria nos ayuda a entender esos retos nuevos que emergen en la salud, esa interdependencia de los sistemas naturales de la Tierra y nuestra salud, nuestro bienestar y la de las futuras generaciones, para poder justamente plantear soluciones integrales. Porque si bien en este momento los retos que tenemos ambientales más grandes, llámese contaminación, llámese cambio climático, llámese pérdida de biodiversidad, los vemos como en cajitas e inclusive están organizadas en nuestro quehacer de política, en nuestro quehacer institucional, en el quehacer multilateral, ¿verdad? Llámese Naciones Unidas, llámese la COP, llámese la COP de biodiversidad, la COP de cambio climático, la UNFCCC, llámese el Ministerio de Ambiente, la Caja. Seguimos viendo estos retos separados. Y la salud planetaria nos hace una invitación a repensar eso, a ver cómo es que tenemos que replantearnos nuestras instituciones, replantearnos nuestras políticas, replantearnos nuestros modelos económicos, sociales, para justamente parar el daño que le estamos haciendo al planeta Tierra, porque nuestra salud depende de eso, y repensar soluciones desde esa integralidad, ¿verdad? Entonces, un poco eso es el campo de la salud planetaria. Tenemos ya 10 años, el año pasado celebramos nuestro 10º aniversario del movimiento, ¿verdad? Nosotros llamamos que esto es una disciplina científica, pero a la misma vez es un movimiento, y invitamos a todo tipo de actores a sumarse a este movimiento. De hecho, voy a hacer una pequeña cuña que si quieren conocer más, pues los invito a visitar la página de la Alianza, que es planetaryhealthalliance.org, o la Alianza para la Salud Planetaria.org, y lo pueden poner en cualquier idioma en Google y les va a salir ahí la página. Pues si bien está en inglés, está fácilmente traducible, entonces cualquier persona podría entender lo que estamos hablando. Sí, es súper interesante ahora que te escuchaba, porque de hecho cuando yo estudié salud pública, que fue hace como 14 años o 13 años, tenía que llevar un curso de salud ambiental, pero estuvo como separado del resto del programa, digamos. Para mí fue de los que más me costó, pero no era como un tema transversal a los demás cursos que estábamos llevando. Entonces ahora que vos lo planteabas de esta forma, me parece que es mucho más ambicioso. Sí, y parte de mi trabajo, ¿verdad? Justamente me presentaste como una persona que trabaja como en la parte de la reforma educativa o el repensar la educación del profesional de la salud. Y justamente parte de lo que siempre recomendamos es que estos temas ambientales no pueden ser nada más como un pedacito del currículum, tienen que ir integrados, ¿verdad? El tema, digamos, de alimentación está totalmente ligado a un sistema de producción alimentario. El tema de la calidad del aire está totalmente ligado a un sistema productivo económico y un sistema de movilidad y un sistema de cómo organizamos nuestras ciudades. Y así puedo seguir dando ejemplos de la interconectividad. Al fin y al cabo, nosotros como profesionales de salud, llámese médico, enfermería, nutricionista, etcétera, muchas veces nos toca ver a las personas ya al fin de un proceso donde muchas cosas salieron mal, ¿verdad? Y eso es parte de lo que me molestaba como médico, estábamos actuando muy tarde, ¿verdad? Estamos actuando muy río abajo, estamos ya con muchos factores de riesgos acumulados, y la medicina no nos invita necesariamente a trabajar sobre factores de riesgo, sino que nos invita a tratar la enfermedad y no a trabajar con la salud, y son conceptos totalmente distintos. Y desde la salud pública, la salud global, la salud planetaria, entonces es ese repensar de cómo planteamos que los profesionales de salud puedan trabajar para mantener la salud, entendiendo que la salud no solo depende de lo que como, que si hago ejercicio, que si fumo o no fumo, sino que depende de un sistema de la Tierra, ¿verdad? Estos llamados Earth Systems, sistemas naturales de la Tierra, que mantienen a nuestro bienestar y a nuestra sociedad funcionando. No puede haber una sin otra. Y para poner nada más esto un poco más en el contexto actual, digamos, en la Agenda de Desarrollo Sostenible, que son estos objetivos que tenemos a nivel global, ahí no se habla de una jerarquía de los objetivos, los ponen todos como muy similares. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo vamos a tener una sociedad funcionante, ¿verdad? Que
que eche a andar para adelante, que saque a gente de la pobreza, que saque a gente de la hambruna, que dé paridad de género, que genere crecimiento de bienestar para las poblaciones, si no tenemos los sistemas naturales que nos sostienen eso, ¿verdad? Entonces, para nosotros sí hay un punto de inicio en esta agenda de cambio, y es hablar de esa interdependencia. Sin entender esa interdependencia, no podemos llevar la agenda adelante. Una de las preguntas que traía, de hecho, y vos ya como que la tocaste, que es que vos siendo médico, que lo que te tocaba era tratar la enfermedad y no todas estas cosas, te interesó este enfoque. Pero ¿qué exactamente o qué específicamente de tus experiencias como médico marcaron para que te, digamos, decidieras abocar a temas más macro? Creo que trabajaste varios temas en el sur del país, no sé si eso tuvo que ver, Sí, por pero... supuesto, por supuesto. Parte nace uno, como el ser de Costa Rica, ¿verdad? Ya te imprime una identidad de, mira, tengo una relación especial con mi ambiente. Yo me crié en un centro muy urbano, ¿verdad? En la zona sur de San José, y tal vez esa parte no la entendía tan bien. Y fue justamente hasta irme como profesional de la salud, en este caso médico, a la zona sur del país, y donde justamente, por casualidad de la vida, me tocó trabajar en un territorio indígena, el territorio indígena de Cotobruz. Ahí empecé a entender las relaciones y las visiones que existen entre estas interacciones entre el medio ambiente y la salud. Ahí me quedaba muy claro, porque la dependencia es mucho más cercana. Cuando vivimos en un centro urbano, no entendemos bien de dónde viene nuestra comida, no entendemos bien de dónde viene nuestra agua, no entendemos bien por qué el aire es limpio, por qué es sucio. Cuando estás en un ambiente muy rural, especialmente desde una cosmovisión indígena, esas cosas no se pueden separar, son inseparables. Y entonces ahí eso como que activó mi curiosidad para tratar de entender la salud de una manera distinta, y coincidió que en Cotobruz, en San Vito, existe un centro de investigación internacional que se llama la Organización para Estudios Tropicales, la cual está dominada por ciencias del ambiente, ¿verdad? Las ciencias naturales. Y ahí, interactuando con profesionales de otros campos como la ecología, la conservación, la biología tropical, ahí ya como que terminé de unir los mundos, y coincidió con el lanzamiento de este movimiento de la salud planetaria, a la cual me sumé inmediatamente, que en ese momento estaba en la Universidad de Harvard, y desde entonces formo parte de esta alianza, ¿verdad? En un momento como subdirector, en un momento como director educativo, y hoy ya estoy como en una posición más de asesoramiento estratégico de la organización. Y además de eso, ya la universidad no está, la organización ya no está en la Universidad de Harvard, ahora está en Hopkins, más cerca, como la idea era ponerlo en Hopkins, en Washington, D.C., para estar más cerca de los centros de poder de la toma de decisiones, porque queríamos que nuestro impacto fuera más grande. Entonces, pero todo eso, ¿verdad?, empieza en esta inquietud, ¿verdad?, y en esta curiosidad por entender la salud no desde la enfermedad, sino desde las cosas que nos construyen la salud. ¿Cuáles son esos elementos que construyen una buena salud? Y esa pregunta fue la que ha llevado mi carrera a justamente trabajar en esos temas. Sí, y algo interesante, cuando yo estudiaba salud pública, estaba como en este periodo de transición, de hecho es lo que llaman la transición epidemiológica, ¿verdad? Que las personas de sufrir y morir principalmente por enfermedades transmisibles, ya la principal carga viene por enfermedades crónicas, de cáncer, cardiovasculares, respiratorias y demás. Tanto así que yo no llevé ningún curso de enfermedades transmisibles, además yo me estaba enfocando en crónicas, pero después se vino COVID y eso como que ha cuestionado esta visión de que ya las transmisibles eran un tema del pasado, y cierta complacencia. El otro día estaba leyendo un libro justo de esto, de que la complacencia que existía cuando tal vez yo estaba estudiando, ya el gremio de la salud no lo tiene. ¿Cómo se vincula eso con el tema de salud planetaria, el tema de pandemias y demás? Y mi otra pregunta es que si aparte de las pandemias hay otros temas de salud o desafíos de salud ligados con este enfoque de salud planetaria. Sí, bien hablaba de la transición epidemiológica, que es esta transición, ¿verdad?, en el cual, a como avanzamos, entre comillas, entre desarrollamos las sociedades, ¿verdad?, el perfil epidemiológico, o puesto más sencillo, de qué se enferman y de qué se mueren las personas, va cambiando en los países. Y nos imaginamos la Costa Rica hace 60 años, es muy diferente de lo que se enferma las personas hoy en día. Hace 60 años muchos niños
se enfermaban de diarreas muy severas, enfermedad infecciosa, de neumonías muy severas, enfermedad infecciosa. Las personas se morían de sepsis o de infecciones, ¿verdad? Y hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, pero también a la innovación social, hemos logrado que la mayoría de la sociedad costarricense ya no tenga que sufrir esos embates tan agudos, pero a como alcanzamos vidas más largas y nos exponemos a nuevos factores de riesgo, vamos cambiando nuestro perfil epidemiológico a uno más de estilos de vida, le llaman, o crónicos o no transmisibles, ¿verdad? Y ahí es donde hablamos de la diabetes y hipertensión. Justamente esas ganancias que hicimos, digamos, de decir, ya no estamos ahí, ya pasamos nuestro perfil epidemiológico a uno más moderno, está ahora en duda, como decís vos, y en parte es debido a que las acciones del ser humano, ¿verdad? Nuestras acciones, ya sea nuestras decisiones políticas que impactan sobre la economía y nuestros modelos de producción, que si decidimos un día invertir en una carretera en vez de un sistema de transporte público, que si decidimos un día invertir en una planta de generación eléctrica que es de diésel o de búnker versus una planta renovable, todas esas decisiones van sumando hacia el cambio de nuestro ambiente. Ahora multipliquen eso por 1 millón o 2 millones en todo el mundo y estamos entrando en una fase crítica. Todos esos cambios ambientales globales, no solo de la contaminación, sino nuestros modelos de producción, digamos, de monocultivos, nuestros sistemas económicos que favorecen el consumismo como si fuera algo positivo y deseable, nuestros sistemas de desechos, ¿verdad? Y cómo decidimos tratar nuestros desechos van generando un cambio en el perfil. Entonces, cuando hablamos de la pandemia, justamente es un ejemplo muy puntual de cómo la interacción o una nueva interacción entre el ser humano y especies con las cuales usualmente no interactuábamos pueden generar riesgos nuevos. En este caso, la pandemia, la teoría más aceptada es que se trató de una zoonosis, una enfermedad que brinca de animales a humanos. En este caso, debido a actividades probablemente ilegales de caza ilegal o algunos temas relacionados con alimentación de la caza de algunas especies que son portadoras de virus que pueden brincarse de los seres humanos. Entonces, esas zoonosis se vuelven cada vez más comunes y más riesgosas a cómo avanzamos nosotros en la destrucción de los bosques, en cómo avanzamos en la destrucción de los sistemas naturales o los sistemas alimentarios tradicionales, a cómo hacemos más monocultivo, a cómo avanzamos esa frontera agroindustrial, esos riesgos se van multiplicando. Y hay una ciencia muy clara que dice que en los focos de deforestación más grandes del mundo, ahí es donde están los peligros más grandes de la zoonosis, por estas interacciones nuevas que se generan entre la especie humana y especies con las cuales usualmente no teníamos tanto contacto. Se van multiplicando las probabilidades y pasan cosas entonces como la pandemia, que no va a ser la última lastimosamente. Tenemos que empezar a prepararnos y ya existe un plan a nivel global de preparación de pandemia, así se llama, ¿verdad? Que está trabajando a nivel de Organización Mundial de la Salud, que ojalá pueda generar los sistemas de información, de detección temprana y además de eso trabajar con el sector ambiental para detener esta expansión de la frontera agroindustrial. Eso es uno de los riesgos, pero hay otros, ¿verdad? Y hay otros que son un poco más lentos, un poco menos agudos, un poquito más, digamos, que no nos vamos dando cuenta, pero el perfil epidemiológico va cambiando. Te pongo un ejemplo de ciencia relativamente nueva. Hace 20 años, de hecho, no sabíamos que a cómo íbamos cambiando las concentraciones de dióxido de carbono, el CO2, esta cosa que llamamos gas de efecto invernadero, a cómo íbamos quemando combustibles fósiles y íbamos poniendo más CO2, dióxido de carbono en nuestro ambiente, no sabíamos cómo iba a cambiar la estructura de nuestra comida, literalmente lo que nos ponemos en nuestro plato. Hoy sabemos que a más altas concentraciones de CO2, menos calidad nutricional del arroz, de los frijoles, de los granos básicos. Y esos granos básicos para la mayoría de personas en el mundo son el sustento calórico y vitamínico y minerales que obtienen. Tenés un perfil de riesgo donde tal vez una persona apenas no caía en desnutrición porque tenía suficiente hierro, suficientes vitaminas, suficiente zinc de sus alimentos básicos, pero a cómo vamos cambiando el contexto de nuestra atmósfera a través de estos quema de combustibles fósiles, la calidad de esa alimentación va disminuyendo.
y tenemos más personas con anemia. Se estima que más o menos para el 2040 probablemente tengamos 600 millones de personas más en el mundo con anemia, con deficiencias micronutricionales, que a su vez la anemia, si bien es una enfermedad severa en sí, genera el riesgo para otro montón de enfermedades porque la persona anémica tiene un sistema inmune débil, tiene una incapacidad de defenderse de otras infecciones. Entonces, no es lo mismo una persona anémica que le da una gripe a una persona sin anemia que le da una gripe. Esa persona que tiene anemia y le da una gripe tiene una posibilidad más grande. Entonces, es un perfil de riesgo nuevo que no conocíamos y que podemos estimar cuál va a ser la nueva carga si no hacemos nada. De la misma manera, podemos hablar de la escasez del agua fresca y las consecuencias que eso va a tener. No solo la escasez, sino la competencia de esa agua fresca. Mucho se habla ahora de los sistemas de inteligencia artificial y cómo consumen agua. Eso sigue siendo una huella relativamente pequeña comparado con el sistema de producción que consume más agua, que es el agroalimentario. Entonces hay que repensar también si vamos a tener nuevos sistemas de tecnología que compiten con la agroalimentación, ¿cómo vamos a hacer? No hay suficiente agua para alimentar a un sistema de crecimiento tecnológico y un sistema agroalimentario que cada vez consume más agua. Y además le ponemos eso las presiones de las ciudades crecientes, de la infraestructura deficiente, de sequías prolongadas y de nuevo empezamos a hablar de nuevos perfiles donde la escasez de agua probablemente pueda generar nuevos perfiles de enfermedades en nuevas poblaciones que antes no lo tenían. Mucho se habla también ahora del calor extremo, lo que genera el calor extremo. Lo vivimos hace 2 semanas en Europa, ¿verdad? Una ola de calor totalmente inesperada en una parte del año que no es común y genera decenas de miles de muertes adicionales en Europa, ¿verdad? Que son países de altos ingresos que en buena teoría tienen sistemas de resiliencia súper altos. Esas olas de calor, cuando suceden en Pakistán, en Bangladesh, tienen consecuencias hipernefastas, mucho más que las que hay en Europa. Lo que pasa es que no las cubrimos en los medios de la misma manera. Nos damos cuenta de Europa porque hay medios, hay ciencia, hay medición. Cuando las cosas no se miden, no se van, y eso pasa mucho en el sur global, donde se dan estas cosas, especialmente en los trópicos, donde vivimos vos y yo, y cada vez van a ser más severas. Entonces, el calor no es solo el peligro de, uy, qué calor hace, voy a ir a meterme en una piscina. La mayoría de gente no tiene ese privilegio de ir a una fuente, de refrescarse, de tener agua fresca accesible, de tener un servicio de salud accesible. Entonces se van sumando esos riesgos nuevos y son siempre las personas más vulnerables las que terminan sufriendo más las consecuencias. Y en el caso del impacto del dióxido de carbono en la alimentación, me pareció, o sea, preocupante, pero además interesante, tal vez no es una mejor palabra, pero porque sí hay como cierta conciencia ya de que hay que entrarle al tema de la malnutrición o la desnutrición, pero entonces se ha ido como por los dos extremos, digamos, en países en vías de desarrollo, sobre todo prevenir temas de desnutrición, y en países desarrollados más bien ha sido todo el problema del el aumento en el sobrepeso y demás, pero usualmente se enfoca en la mala alimentación, o sea, de alimentos procesados, ultraprocesados, pero uno diría, bueno, pero granos es como de lo que recomiendan que debería ser parte de una dieta, ¿verdad? Pero ya no es solo el tema de los procesados y eso, sino que también los mismos alimentos recomendados como parte de una dieta, también estamos teniendo problemas por ahí y es algo que no necesariamente se vería en los cuerpos de resultados, sino como una malnutrición, algo que hablábamos como hidden hunger, digamos, de que no se ve, No se ve. pero sí está. Exactamente. El problema también va de la mano, ¿verdad? Ahora que hablábamos de sistemas alimentarios, los sistemas alimentarios como tal dependen 100% de las otras especies que ayudan a los sistemas alimentarios. No sé, mucha gente tal vez haya escuchado, hay que cuidar las abejitas, hay que cuidar las abejitas. Las abejitas como tal son una especie o una serie, un grupo de especies vitales para la polinización de muchas de las especies que después nosotros nos comemos, llámese una manzana, llámese una fruta, llámese cualquier cosa. Y además de eso son vitales también para alimentar a otros animales como los pájaros o otros animales que comen insectos que a su vez juegan un rol fundamental en mantener ecosistemas sanos. Cuando perdemos polinizadores, estamos perdiendo polinizadores a un grado altísimo, no solo insectos, sino murciélagos, estamos perdiendo polinizadores que son de aves.
los sistemas alimentarios dejan de producir. Entonces, no solo hay un tema de calidad del alimento por estos cambios, pero también en la cantidad de alimentos y diversidad de alimentos. De nuevo, si solo nos dedicamos a comer un grano monocultivo, un maíz, un tipo de arroz, un tipo de yuca o lo que sea, ¿verdad? Tal vez no nos impacta tanto, pero hay personas que dependen de esa biodiversidad, ¿verdad? Ya sea de su parcelita, ¿verdad? O del mismo bosque del cual se alimentan, que de nuevo las más vulnerables son las que terminan sufriendo más las consecuencias. Entonces estamos hablando de una crisis, no solo de calidad de alimentación, pero la diversidad de alimentación se ha habido reducida enormemente y en parte es por los procesos industriales y las políticas que empujan esos procesos industriales y lo que imaginamos que significa la palabra progreso. Si imaginamos, y aquí es donde yo siempre digo, como las historias que nos contamos impactan directamente lo que medimos, las políticas que diseñamos y lo que consideramos exitoso. Si consideramos, por ejemplo, que un sistema alimentario exitoso es aquel que produce un montón a costos muy bajos, entonces ponemos esas dos métricas, productividad del sistema alimentario y costo bajo, los sistemas empiezan a alinearse, los desincentivos, las políticas empiezan a diseñar para justamente eso. Entonces nos inventamos una historia que impacte una política, que impacte una métrica y normaliza un comportamiento. Voy al supermercado, no me pregunto dos veces, compro lo más barato porque es mucho. Pero no nos preguntamos por qué no pueden haber sistemas alimentarios. Si la historia fuera un sistema alimentario exitoso, es aquel que pueda alimentar de una manera equitativa a todos, sin importar su grupo de ingreso, de una manera que sea en armonía con los sistemas naturales de la tierra, no destruyendo la biodiversidad, no causando un barrido de monocultivo. Entonces nos replanteamos la historia, empezamos a medir diferentes cosas, empezamos a generar diferentes políticas y normalizamos otro tipo de comportamiento. Los incentivos y los desincentivos, o el carrot y el stick, como dicen en Estados Unidos, empiezan a cambiar. De la misma manera, pensamos en otro ejemplo. Si la historia exitosa o la historia que nos contamos es una ciudad exitosa, es aquel en la persona, todo el mundo tiene un carro, ¿verdad? Y que el carro es la señal del éxito profesional individual, entonces empezamos a diseñar ciudades para carros, empezamos a diseñar carreteras en vez de sistemas de transporte público, empezamos a diseñar parqueos en vez de espacios públicos de ocio, empezamos a poner gasolineras en vez de XYZ, ¿verdad? Y empezamos a generar incentivos como rebajas de impuestos para gasolina. En vez de ponerlo en impuesto para desincentivarlo, lo incentivamos con nuestras rebajas. Entonces, de nuevo, la historia que nos contamos impacta directamente y eso tiene que ver mucho con cómo repensamos, ¿verdad? Este tema de la salud planetaria y nos invita no solo a decir, mira, hay crisis, pero a decir, ¿sabe? ¿Por qué están estas crisis? Detengámonos un momento a hacer preguntas profundas, no superficiales. Yo siempre digo, las soluciones superficiales se necesitan. Si hay una ola de calor, necesitamos cooling centers, necesitamos que la gente pueda acceder a agua, necesitamos infraestructura, necesitamos donde la gente se pueda ir a enfriar y proteger del calor. Eso es muy necesario. Pero también necesitamos replantearnos todas las situaciones que llevaron que esa persona no tenga el confort térmico que necesita para proteger su salud y a la misma vez repensarnos todas las situaciones que llevaron a que hubiera esa ola de calor y que esa ola de calor sea cada vez más consistente, más peligrosa, más inesperada, que es la situación en la que nos encontramos. Estamos saliendo de una era de servidumbre donde el humano pudo florecer, nuestras sociedades florecieron en los últimos 200 años de una manera muy exitosa, gracias a que pudimos acceder a los sistemas naturales de la Tierra de una manera exitosa, pero lo hemos hecho de una manera que ahora estamos arriesgando todo eso, desestabilizando todos los sistemas de los cuales dependemos y se están generando estos perfiles de riesgo, que ya no son solo perfiles de riesgo, sino que ya impactan a las personas en el día a día. Y esto que decís de la certidumbre, justo cuando se vino la pandemia de COVID, que cuando yo estaba estudiando historia, lo primero que estudié fue el tema de pandemias y cómo generaban miedos y cómo los miedos afectaban cómo las personas reaccionaban en pandemia. Una de las cosas es que en contextos de alta incertidumbre,
como que las personas nos aferramos a la explicación más sencilla, que nos den como cualquier cosa que nos haga como volver a esa sensación, porque no creo que sea la realidad de certidumbre, pero a la sensación de entender qué está pasando. Entonces, ahora que estamos en estos contextos de incertidumbre donde la tendencia sería como resolvamos esto ya, cómo tener esas conversaciones profundas que hay que tener, que además que no se resuelven con, o no solo con esas soluciones superficiales como vos llamabas. Sí, creo que ahí la clave está en el no solo, ¿verdad? Siempre hay que tener un espacio para el y, ¿verdad? No solo el o, sino el y, ¿verdad? Esto y lo otro, no esto o lo otro. Entonces creo que muchas veces, y por la naturaleza de cómo se diseña el sistema político en general en el mundo, creemos que las cosas tienen que ser o, ¿verdad? Perdón, sí, y que como que tiene que ser o una o la otra, ¿verdad? Y que entonces por mi identidad, por mi ideología, por cómo crecí, entonces solo puedo elegir una. Entonces, no, entonces yo solo apoyo esto porque lo necesitamos ya. Pero ¿por qué podemos no tener eso? Porque lo necesitamos ya, y además de eso empezar a diseñar los sistemas para que eso ya no sea necesario y en el futuro podamos tener soluciones a largo plazo. En ese sentido, el poder navegar esa incertidumbre es importante en las herramientas que nos permiten diseñar nuevas maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, las mismas herramientas por las cuales diseñamos, ¿verdad? Llámese la institucionalidad, ¿verdad? Están diseñadas como para anquilosar, es como diseño algo y ahí queda fijo y después cambiarlo es imposible. Eso es parte de los problemas estructurales que tenemos nosotros, y no solo nosotros, pero muchos países. Yo siempre, a mí me enseñaron un principio básico del diseño, que es diseño para la flexibilidad. Eso se puede aplicar en el todo, en cómo yo construyo una casa, a cómo diseño mi ruta de llegar al punto A a punto B, y así como diseño una política pública, también puedo diseñarla para la flexibilidad. Entonces, creo que repensar, de nuevo siempre señalo aquí, porque de verdad el nombre de lo que ustedes están haciendo me llama mucho la atención en ese sentido, es reencuadrar la manera en que hacemos las cosas, porque desde ahí nuestras estructuras nos están llevando a soluciones cortoplacistas, nuestras estructuras nos están llevando a soluciones anquilosantes, nuestras estructuras nos están llevando a soluciones temporales, ¿verdad?, que no están ayudándonos a pensar en un futuro mejor. Los esfuerzos, creo, desde el Congreso del Futuro, como le llamaste vos, ¿verdad?, en su momento, creo que eran un poco eso, ¿verdad? Trabajemos para que las decisiones de hoy no queden, en inglés se dice locked in, de una manera que sean dañinas para el futuro. Pueden ser soluciones ya, soluciones inmediatas ya, pero en un futuro eso no nos va a servir. Y eso no solo en viento, eso en pensiones, eso en infraestructura, eso en energía, eso en sistemas alimentarios. Estos principios se aplican absolutamente a todo el diseño del quehacer institucional de Costa Rica y más allá. Me gustaría tener ejemplos así, de decirte, mira, aquí lo están haciendo súper bien y allá están volando y allá. Empezaron, digamos, puedo pensar en algunos países en los cuales se empezó a repensar el encuadre por el cual se diseñan instituciones, tomas de decisiones, el proceso de la gobernanza, el proceso de la toma de decisión. Y no hay que, de nuevo, voy a tomar algo que siempre digo, y esto me lo enseñó una persona de los saberes indígenas, que me dice, ustedes muchas veces usan las palabras nuevo, como que si algo nuevo. Muchas de las cosas que ustedes hablan, me dice, ya nosotros las sabíamos y las hacíamos desde hace mucho. Y en ese sentido quiero decir eso porque nosotros vemos a países como Gales, que tiene una política de futuras generaciones, básicamente. Tiene inclusive un comisionado de las futuras generaciones, una persona encargada de velar por la persona que no ha nacido, por la persona que va a vivir en el futuro de Gales, y decir, yo soy el defensor de esa persona, porque las decisiones que ustedes toman hoy van a golpear. ¿Qué es? No es perfecto el sistema de Gales, pero eso es una dirección muy positiva. Las decisiones que tomamos hoy no deberían perjudicar negativamente a las personas del futuro. Eso es una injusticia. De hecho, hablamos de injusticias intergeneracionales y los marcos de justicias intergeneracionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, inclusive, sabemos que hay poblaciones indígenas de diferentes partes del mundo que tienen alguna práctica similar, o que en Estados Unidos algunas de las tribus le llaman como el saber de las 7 generaciones. Entonces, te planteas como grupo de personas esta decisión que vamos a tomar, cómo impacta a personas, a 7 generaciones de nosotros. Y es un marco de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que interpreta Gales como algo importante, ¿verdad? Y a la misma vez le suma un filtro a todas las políticas públicas, donde todas las políticas públicas tienen que ir por un filtro de sostenibilidad, un filtro de bienestar, un filtro cultural, un filtro de salud, ¿verdad? Y eso es informado a la vez por algunos marcos de interpretación de políticas o de análisis de políticas que se llaman, digamos, en Canadá se puso muy popular uno que se llama Health in All Policies, o la salud en todas las políticas, en donde no hay política, sin importar que sea de salud o no, que no lo analizamos desde una perspectiva de bienestar. Que esta política que se está diseñando, que la estamos haciendo pensando en el bienestar de la persona, o pensando, o societal, o pensando en otra cosa, como por decirte, crecimiento económico. Se piensa que crecimiento económico como sí va a traer bienestar solo porque es crecimiento. Cuando lo medimos, dicen, mira, creció el PIB, creció esto, creció aquello. No nos estamos preguntando si generó más inequidad, solo nos estamos preguntando si generó más crecimiento. Si generó más crecimiento, no nos estamos preguntando si tuvo impactos ambientales negativos hoy o en el futuro. Nada de eso lo estamos midiendo. Entonces, a cierto punto nos estamos diciendo como mentirillas para decirnos, todo está bien, estamos creciendo en el PIB, sin preguntarnos realmente si estamos realmente midiendo lo que importa. Y lo que debería importar es el bienestar de los ecosistemas y nuestro, en conjunto. Y si podemos encontrar marcos de política que ayuden a interpretar eso, pues genial. Y eso justamente, un proyecto que estoy trabajando con holandeses, es justamente cómo replantear los marcos por los cuales se analizan lo que va a ser una política pública. ¿Es bueno para el ambiente? ¿Es bueno para las personas? ¿Es bueno para la sociedad? ¿Y es bueno en mi futuro? Son preguntas básicas que hay que hacer, pero no se hacen. Las políticas, lastimosamente en Costa Rica, no se analizan por ese marco. Son casi que los análisis siempre son ideológicos o de posicionamiento o de, ¿verdad? de identidad política, en vez de el bienestar, que debería ser el fundamento de todos los partidos políticos que existen. Y hablo de partidos políticos, pero en Costa Rica tenemos en el sistema, en diferentes países pues tendrán otros sistemas que funcionarán o no funcionarán. La democracia es imperfecta, pero es el mejor sistema que tenemos. Hay que rediseñarla para justamente que esas preguntas que se hacen sean el core, ¿verdad? El corazón del quehacer del tomador de decisión. A mí esto del comisionado de las futuras generaciones y este enfoque de pensar 7 generaciones en adelante, me encantó pensando como un poco en el trabajo de la asamblea, porque en un proyecto en particular, que no quiero decir el nombre para no entrar a polarizar en otras cosas, pero como que la discusión se encuadró entre quienes estaban escuchando al pueblo, ¿verdad? Y quienes estábamos buscando preservar el sistema que fuera sostenible. Pero entonces cuando uno habla de la sostenibilidad del sistema, eso suena tan árido que entonces nos ponían como de lado de no les importa a la gente. Y no era eso. Y ahora escuchándote a vos y un poco lo que definió mi voto al final, era pensando en las futuras generaciones, que era tal vez lo que yo llamaba preservar el sistema, digamos, para esas futuras generaciones. Pero si la conversación se hubiera encuadrado en que tampoco se trata, que decía una de mis compañeras, una lucha intergeneracional, no se trataba de eso tampoco. Pero digamos, de que el sistema en realidad es ese pensamiento en quienes no han nacido, que también tienen derecho a tener voz, o bueno, no la tienen, pero digo, a que alguien hable por ellas, la conversación es completamente distinta, porque está humanizada de los dos lados. Claro. Entonces eso me gustó mucho. Sí, esos reencuadres son importantes. Eso es lo que yo llamo las reglas del juego en la gobernanza, ¿verdad? Si logramos rediseñar algunas de las reglas del juego de la gobernanza, podemos tomar mejores decisiones. Lo que pasa es que las reglas del juego no están diseñadas para eso en este momento. Están lastimosamente diseñadas para polarizar, simplificar, entre otras cosas, inclusive poder poner información falsa ahí y que fluya como sin nada. Las reglas del juego están diseñadas para permitir ese tipo de cosas. Hablabas de los derechos de las personas futuras, ¿verdad? Y hay otros enfoques, inclusive, que son muy interesantes. Pienso en Ecuador, que habla de los derechos de la naturaleza y lo pone en su constitución, inclusive diciendo, los humanos no somos los únicos que tenemos derechos, la naturaleza también. Y la naturaleza no puede tener una voz en este Congreso, entonces, o en este quehacer político. Entonces, le dan una voz a través de un instrumento político de toma de políticas públicas. Lo mismo hace un poco Nueva Zelanda, ¿verdad? Australia también tiene mecanismos parecidos donde, si bien la naturaleza no puede llegar y no se puede presentar ahí un vaso de agua y decir, mira, tal cosa,
podemos de alguna manera diseñar instrumentos que ayuden a que el aire, la tierra, la biodiversidad, las especies que conviven con nosotros, tal vez inclusive las cosas no vivientes tengan una voz dentro de la toma de decisiones. Y justamente ahí es donde creo que todavía nos falta mucho Costa Rica. Costa Rica se ha vendido mucho como un país verde. Creo que nos queda algo de capital simbólico en ese sentido. Y ese capital simbólico, por dicha, lo veo representado en que todavía en afuera todavía no se han dado cuenta de todas las incoherencias que tenemos aquí en Costa Rica, no solo de ahorita, pero de larga data, ¿verdad? Sí han habido muchas incoherencias, pero nos permite a costarricenses honestos y que quieren que el mundo sea mejor, que se posicionen en instituciones que tienen palanca, ¿verdad? Ya sean multilaterales o think tanks globales o lugares donde se financian proyectos nuevos. Creo que el costarricense todavía tiene como un valor agregado solo por el hecho de ser costarricense. Es como cuando le digo a la gente, mira, el café solo por ser costarricense se vende y se cotiza más caro. Creo que el costarricense como tal, solo por ser costarricense, nos queda un poquito de ese capital y podemos posicionarnos en el exterior, ojalá con una agenda, ¿verdad?, coherente. Ahora, si seguimos con esa incoherencia, y aquí me desvío un poco del tema, porque veo incoherencias, me toca estudiar estas incoherencias del sistema, y yo siempre le digo a la gente, la gente de afuera me pregunta, ¿cómo va Costa Rica en las políticas públicas ambientales? Yo siempre les digo, un paso para adelante, un paso para atrás. Un paso para adelante y un paso para atrás. Entonces estamos como estancados en algunos ámbitos, en otros estamos avanzando, y en otros nos estancamos, y en otros echamos para atrás. No hay como un avance completo. Y estamos entrando en una era bastante de incoherencias. Se nos va a acabar lastimosamente ese capital simbólico, ese capital que hemos tenido por décadas, por ser solo Costa Rica, y eso a la vez va a enlentecer la agenda global. Y eso es peligroso, por supuesto. Enlentecer la agenda global es una cuestión muy peligrosa porque las crisis planetarias, las crisis de los sistemas naturales de la Tierra son del ya, no son del mañana, ¿verdad? No son del futuro. Ya es que no tenemos más tiempo, y creo que esa urgencia vale la pena enfatizarla, porque hemos normalizado demasiado el no accionar, el tomar decisiones después. Hemos normalizado, y eso es una preocupación muy grande que yo tengo. Mi invitación siempre es ya. No piense más en qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. No piense más en tomar decisiones después y que vamos a poner un parchecito aquí. Nosotros en Salud Planetaria siempre hablamos de una urgencia, y que nosotros, digamos, siempre decimos, nosotros fuimos forjados en esa urgencia, y siempre tengo que enfatizarlo. Entonces, para la gente que está escuchando, ojalá reflexione sobre no solo si reciclo o no reciclo, o si agarro el bus, qué tipo de carro me va a comprar la próxima vez. No es solo eso, sino es cómo influyo directamente en la sociedad que yo quiero para el futuro, ¿verdad? No solo a través de mis decisiones, pero a través de mi círculo de influencia inmediato. Ese círculo de influencia inmediato es muy diferente para todo el mundo. Para algunas personas es la familia, para algunas personas es el consejo municipal, para algunas personas son sus estudiantes, para algunas personas es, si tienen acceso a tomadores de decisiones, ese es su círculo de influencia inmediato. Entonces, accionar ese, digamos, nivel plus, ¿verdad? Súbanle un nivel. Si tiene el volumen aquí, súbale un nivel a eso. Eso significa actuar sobre ese círculo, y esa es la urgencia que necesitamos. Entonces, la invitación a los oyentes es actúen ya. No se queden ahí pensando en diseñar la solución perfecta, porque no existe. Eso me gusta porque de hecho con los enfoques del futuro, uno de los objetivos es generar en las personas mayor sentido de agencia. O sea, no sentir que el futuro es que lo anticipamos como para de ahí ver a ver qué es lo que nos va a pasar, sino más bien que todos desde donde estamos podemos influenciar ese futuro. Entonces me gusta eso que vos estás diciendo, porque además creo que la sensación de no tener agencia se magnifica cuando son temas de dimensión planetaria. Claro. Que uno dice, bueno, que en mi comunidad, ¿qué es lo que puedo hacer yo que va a impactar, incluso en mi casa y demás? Así que me gusta ese enfoque. Pero sí, digamos, buscando ampliarlo un poco más, como país, ¿qué políticas se deberían de hacer ya pensando en ese sentido de urgencia? Rara vez me gusta hablar como de políticas puntuales, porque se van a poner en un contexto de polarización y pues va a tomarse con un grano este es de ese y este es de aquel. Entonces, no es porque
estoy obsesionado con la palabra repensar, pero es justo ese reencuadrar el cómo diseñamos las políticas. Más que una política específica, es el reencuadre de cómo analizamos las políticas. Y ponía esos ejemplos anteriormente porque me parecen muy valiosos preguntarnos, ¿verdad?, qué está empujando el diseño de las políticas públicas. Entonces, que si hablamos de ciudad, ¿verdad?, que hablamos del tema urbano, Costa Rica es un país altamente urbano. Definitivamente hay necesidad de hacer algo distinto en cómo diseñamos las ciudades, cómo nos movilizamos, cómo accedemos a recursos, como alimentación, electricidad, ocio, lo que sea. Hay que rediseñar esto. Entonces, ahí hay un paquete de políticas que se tienen que repensar, ¿verdad?, o reencuadrar a través de ciertas preguntas, ¿verdad?, de balance, de bienestar, de generación de bienestar, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, la métrica ahí tal vez no es metros cuadrados de parques o metros cuadrados de calle o cantidad de personas que pueden acceder en autobús. Al fin y al cabo son importantes, pero al fin y al cabo lo que importa es qué tan feliz o qué tan bien están las personas dentro de esa ciudad, qué tan bien están recibiendo alimentación de calidad, qué tan bien están recibiendo servicios de calidad, qué tan bien están pudiendo repensarse o sentirse plenos, ¿verdad? Son preguntas que uno dice, pero ¿cómo diseñamos políticas públicas para eso? Ya hay ejemplos de eso, ¿verdad? Sí hay. O sea, siempre la gente habla de Bután como una cosa ahí utópica, pero son preguntas que se plantean, ¿verdad? A veces son simbólicas, a veces son reales. Se plantean cómo influye eso sobre la felicidad de las personas. Eso determina el diseño. Entonces, ahí hay como un clúster, digamos, de enfoques, ¿verdad?, que tenemos que, de nuevo, las reglas del juego de la gobernanza es las que terminan diseñando qué es posible y qué no es posible. Y esas conversaciones más profundas creo que conllevan un diálogo de sociedad, el que de verdad estamos a tiempo, pero se nos está acabando, ¿verdad? Y eso es como lo importante para mí, es no necesariamente la política en sí, sino en cómo la diseñamos. Y pues bueno, si me pones a elegir el tema de movilización, ¿verdad?, de cómo nos movilizamos los costarricenses, es un tema urgente, ¿verdad?, que impacta todos estos ámbitos que te venía diciendo, desde aire, bienestar, estrés, salud mental. Eso es una crisis que yo creo que ya tenemos que abordar de frente con soluciones integrales. El tema de la movilización. Hay un tema que tal vez no se habla mucho y no lo he visto abordado de manera integral en ningún lado en realidad, que es el tema del consumo, ¿verdad? Y las cosas que decidimos consumir y las opciones que se nos dan para consumir. Y en ese sentido creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en cómo está diseñado el sistema económico de Costa Rica y las opciones que se nos dan, porque muchas veces, y de nuevo, relacionando directo con la salud, muchas veces lo que no necesariamente es lo mejor es lo más barato. Ni lo más mejor para nosotros, ¿verdad?, ni lo más mejor para el ambiente, para ponerlo de manera sencilla. Es decir, vamos a un supermercado y vemos que la alimentación ultra procesada, de más baja calidad nutricional, es la más fácil de acceder, ¿verdad? Esas reglas del juego que hacen que eso sea permitido, es lo que digo, rediseñamos las reglas del juego para que eso no sea el caso, para que el caso sea que la opción más saludable sea la más fácil en todo sentido, en cuanto a la información accesible, en cuanto al precio, en cuanto a la accesibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo consumimos, ¿verdad?, y las reglas alrededor del consumo que permiten que eso suceda. Y lo puedo elevar a cuestiones desde cómo elijo mi próximo carro, ¿verdad? En Costa Rica tuvimos un cambio en las reglas de juego que incentivaron que las personas pudieran hasta cierto punto decir, bueno, voy a escoger un carro, entre comillas, verde sobre uno de combustión. Eso ayudó un poco a la transición de nuestra flotilla vehicular, pero nada hacemos con 2 millones de carros eléctricos. Vamos a reducir nuestra huella ambiental, pero el tema de las presas no se va a mejorar. No es como que mágicamente de comprar un carro verde se mejoran las carreteras y ya tengo a dónde parquear y ya ahora no va a haber presas. Nada de eso está sucediendo. Más bien lo que vemos son presas silenciosas. Cambiamos presas de diésel por presas silenciosas. Entonces, bueno, poquito la mejora de la calidad de aire es una ganancia, sí. ¿Qué va a pasar en 10 años, 15 años cuando tengamos que disponer de todas esas baterías, de todas esas partes eléctricas, de carros que probablemente aquí no vayan a dar repuestos, no vamos a tener cómo, van a terminar en un botadero
generando unas consecuencias ambientales. No diseñamos una política para eso, diseñamos una política para que alguien pueda acceder a un carro eléctrico con un beneficio. Y está bien, era necesario, era una cuestión simbólica, pero no podemos a la misma vez olvidarnos de todo eso. Entonces, bueno, el tema de la movilidad, el tema del consumo, les decía, y tal vez el tema de producción alimentaria, creo que también son 3 ejes ahí que creo que Costa Rica tiene que empezar a trabajar duro para poder verdaderamente elevarse a lo que decimos que somos, ¿verdad? Cualquier persona que viene a Costa Rica se va a Liberia, se va a las costas y dice, ay, qué lindo es Costa Rica. Bueno, nunca pasó por San José a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Ahí en la Avenida Segunda, sufriendo la contaminación sonórica, visual, aérea, que tienen que sufrir las personas ahí todos los días. Lo normalizamos tanto que ni siquiera nos dejamos de preocupar. De hecho, mi preocupación más grande siempre es la normalización de las cosas que están mal. Lo consideramos como, esto es lo que es y no podemos hacer nada. Esa paralización que hablabas ahora es mi preocupación más grande. Siempre vengo a entrevistas como estas o en un panel y me hablan y ¿tiene esperanza, Carlos? Y yo digo, cada vez tengo menos esperanza en los sistemas actuales. Tengo esperanza que los podemos cambiar, pero si queremos arreglar los problemas o los retos que tenemos con la misma mentalidad con lo que esos problemas llegamos, ahí no tengo esperanza, ¿verdad? No podemos pensar que la misma lógica que nos llevó a esos retos nos va a sacar de ella. Es decir, si creemos que la tecnología nos va a salvar, porque la tecnología nos hizo poder sacar más petróleo, mejores carros, más eficiencia, más producción, y ahora decir que la tecnología es la que nos va a sacar de estos problemas ambientales, yo creo que ahí es donde no tengo. Tengo esperanza en el sentido de que no es un sentimiento, sino es como es un quehacer la esperanza, ¿verdad? La esperanza no se tiene que tener como, estoy esperanzado y ya me siento bien, porque eso no sirve, eso también paraliza. Sino la esperanza tenemos que entenderla como desde la acción, ¿verdad? La esperanza es más como un verbo de deseo de hacer, ¿verdad? Y de cambiar esos sistemas que llevaron a esos problemas que tenemos ahora. Entonces, para mí, esa pregunta de esperanza siempre y también depende si me tomé el café o no me lo tomé, si dormí bien o no, voy a responder un poquito diferente, pero sí hay que entender que los sistemas actuales están hechos justamente para mantenerse, ¿verdad? Eso es parte de lo perverso que son los sistemas. Los sistemas están hechos para mantenerse, no para deshacerse ni para cambiar. Entonces, con preocupación digo eso para invitar a la persona a repensar cómo hacemos para cambiar estos sistemas para unos que nos generen bienestar y no otras métricas o otros indicadores de éxito que realmente nos reflejan lo que queremos los costarricenses. Al fin y al cabo, no es lo que queremos bienestar, punto. Y ahí es donde se acaba, lo que signifique, sin dañar los sistemas naturales, sin dañar a los otros, sin trasladar los costos ecológicos a otros lados, porque también eso es parte de la injusticia que tenemos que empezar a prevenir. De hecho, sí, una de mis preguntas, tal vez no redactada con esperanza, pero era como si ya llegamos al punto de no retorno o digamos, pues, las posibilidades de actuar en esto, pero este enfoque que decís de más que políticas específicas, aunque sí mencionaste algunas, pero que lo relevante es el cambio en la gobernanza o en las reglas del juego, es más difícil, pero tendría más impacto. Entonces me parece interesante. Ahí contribuyendo a algo mínimo, porque en realidad todo lo que dijiste, lo que voy a decir es como un pequeño apunte nada más. Y era algo que mencionabas hace algunos minutos, que se diseñan para anquilosarse, creo que fue lo que dijiste. Más o menos. Sí. Y desde la perspectiva, digamos, donde yo trabajaba, está como esta presión, digamos, que si un proyecto de ley o la ley después hay que cambiarla, es que uno fracasó, digamos, en haberla hecho, ¿verdad? Entonces está como a ver, de mi parte tengo como la actitud de pensar más bien como en iterar, de que, ok, se pone en práctica, entonces va mejorando, ¿verdad? Y yo aguanto eso, digamos, como persona, pero como política sí sentía como esa presión de que si ahora, por ejemplo, que hace poco tuve una conversación que dijeron, la Ley Nacional de Salud Mental hay que reformarla, y yo, ok, sí, o sea, todo bien, pero digamos, es como un reclamo
a quienes la impulsamos. Entonces hay que hacer como un cambio de cultura política de que sea normal esta visión de iterar y que también, bueno, sea más fácil reformar proyectos de ley, pero esa es otra conversación, O sea, ¿verdad? el Pero reclamo era cómo ustedes no podían prever el futuro perfectamente y diseñar la ley perfecta. sí que como se está poniendo en práctica, los desafíos ha sido porque la redactamos básicamente, ¿verdad? Sin querer, digamos, a ver, todo bien, nos toca aguantar la crítica, pero entonces eso genera una enorme presión porque Ya. es imposible que algo sea perfecto y que prevea todo eso. Pero más allá, digamos, de los políticos es cómo diseñar el sistema que tolere esa necesidad de iterar y que se vea como parte del proceso y no como que la asamblea actuó mal o el ejecutivo actuó mal, porque también ahí quedamos en una explicación simplista que no nos ayuda a nadie. Claro, o sea, no solo eso, pero también cómo diseñar sistemas de tomas de decisiones que no están a la merced de cambios cada 4 años, ¿verdad? Y la institucionalidad ahí es donde viene la importancia de la institucionalidad y pienso en cómo diferentes partes del mundo han logrado cambiar esa institucionalidad a través, digamos, verdaderamente de una multirepresentación en diferentes espacios de toma de decisión, la manera también en que se encuadran estos marcos, no solo a nivel país, pero también a nivel ciudad. Creo que las ciudades están innovando mucho en estos procesos de toma de tomas de decisión centrados en el usuario, centrados en el ciudadano, centrados en el bienestar. Pienso en Barcelona, pienso en Ámsterdam también, que son ejemplos, creo que podemos mirar. No todas las decisiones que impactan de manera importante van a suceder a nivel nacional y creo que también un poco ese gobiernocentrismo, hay que alejarnos un poco de eso, porque al fin y al cabo nosotros vivimos en comunidades, municipalidades, en cantones y desde ahí hay mucho impacto. Hay unas municipalidades lo han entendido, hay unas que no, ¿verdad? Pero creo que ese cambio en la toma de decisiones a nivel tan local puede también tener un impacto positivo y ahí es mucho más fácil la iteración que a nivel nacional. Las reglas del juego a nivel de comités locales, cantonatos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son mucho más, digamos, flexibles que a nivel nacional. Entonces, no todo tiene que ser a nivel nacional y las ciudades, hay foros ya de ciudades que están proponiendo soluciones integrales que creo que, de nuevo, en un país tan urbano como el nuestro, tenemos pocas municipalidades que tocan un gran porcentaje de la población que podrían hacer mejor trabajo para acelerar estas soluciones de una manera iterativa, como decís vos. Sí, y para finalizar, pensando, retrocediendo al tema de si hay esperanza o no hay esperanza, vos dirías que pensando en los próximos 10 años, o más bien mi pregunta, pensando en los próximos 10 años, sería como esa esperanza en acción de entender que la mentalidad que nos trajo hasta ahora no es la que nos va a sacar de esto. Totalmente. O sea, esa es como mi optimismo está en el rediseño de las instituciones, no necesariamente en buscar soluciones con las instituciones que nos llevaron o los sistemas que nos llevaron a esto. Y nada más para ponerte un ejemplo de eso, para aterrizarlo, uso muchos ejemplos de Holanda porque en Holanda creo que hay mucha apertura de tener estas discusiones. Existió un debate en algún momento de que sí había manera de tener crecimiento económico verde, o sea, crecimiento económico que pueda venir de la mano de la sostenibilidad ambiental, de la conservación, de minimizar, inclusive reducir e inclusive restaurar impactos. Y del otro lado de la pregunta es, ¿o será que tenemos que decrecer, ¿verdad?, la economía? Que sin el decrecimiento, que suena paradójico, inclusive un poco la gente reacciona negativamente a eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decrecer la economía? Si en el decrecimiento de la economía está realmente la solución a los retos que tenemos. El debate en Holanda pues tomó mucho auge, bueno, los Países Bajos tomó mucho auge y se decidió como un camino intermedio a nivel de algunas ciudades, inclusive, ¿verdad? Hablaba de Ámsterdam, donde empiezan a usar marcos de políticas donde dicen, bueno, tal vez no es el decrecimiento ni el crecimiento verde, pero sí tenemos que entender que hay límites a lo que puede ser el crecimiento. Hay límites de cuántos recursos podemos usar. Hay límites, ¿verdad? Y esto se llaman límites planetarios. Hay un techo, le llaman techo ecológico, al cual no debemos transgresar, porque al momento de transgresarlo, ponemos en riesgo. Entonces se replantean la pregunta, ¿verdad? Y dicen, ok, pero también hay límites inferiores.
no podemos, digamos, hacer tan poquito, de crecer tanto que no podemos ni siquiera brindarle servicios básicos a nuestras comunidades, a las personas que viven en nuestra ciudad. Entonces se plantean que entre ese espacio del techo ecológico y el piso social existe este espacio regenerativo, ¿verdad? Donde las sociedades pueden funcionar en armonía con el medio ambiente y para el bienestar del futuro. Entonces ahí creo que es eso, ¿verdad? Es como, de nuevo, eso conllevó a replantearse la pregunta que se están haciendo. ¿Es el crecimiento en sí bueno? Esa fue la pregunta. Y podemos crecer de manera verde. Y se llevaron esa pregunta, solo esas dos preguntas, llevaron a un debate muy grande que al fin y al cabo termina con un marco de políticas que no es perfecto, pero pareciera que le está ayudando a Amsterdam a avanzar en sus metas ambientales y sociales. Entonces, esas son las cosas que me dan fe, y esperanza y optimismo, verlas en funcionamiento, a pesar de que no son perfectas, pero aplicaron un repensamiento del sistema. No dijeron, nos vamos a quedar en este sistema y nos va a arreglar el problema. ¿Cómo lo repensamos por completo? Y de todo esto lo que me queda, y es un poco lo que el objetivo nuestro también es generar preguntas incómodas y perderle el miedo a tenerlas como país en los distintos sectores, no solo en políticos, sino también sector productivo y sector académico. Sí, un poco pasa por ahí. Sí, necesitamos buenos liderazgos definitivamente para eso y ojalá sigan emergiendo los buenos liderazgos desde espacios que no nos esperamos. Entonces, ese es también un poco un poco el optimismo que tengo, que esos nuevos liderazgos vengan a emerger y hagan esas preguntas incómodas para movilizar la aguja. Sí, bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta conversación. La verdad aprendí un montón, pero sobre todo el eje de riesgos existenciales es como el más difícil de masticar para uno en la vida cotidiana. Entonces me gustó haberla conversado desde diferentes ámbitos. Así que muchas gracias por haberme acompañado hoy, habernos acompañado hoy y como te decía, haber creído en este proyecto desde el puro inicio. No, muchas gracias, de verdad, me alegra mucho verlo andar. Y gracias a todas las personas que sintonizan con nosotros.